Muy buenas y bienvenidos a mi canal Virtus Veritas. Los humanos han escrito sobre la guerra desde que se inventó la escritura. Uno de los más conocidos es Flavius Vegetius Renatus, de fines del siglo IV, en su obra llamada De Re Militari, impresa por primera vez en 1473-1474 en Utrecht, en los Países Bajos centrales. Nos revela algunas informaciones bastante curiosas. Otra vez y como siempre a partir del siglo XV. Muy bien, en 1405 nos encontramos con xilografía de Bellifortis de Kiser, que representa a Alejandro Magno sosteniendo un proyectil o un cohete. Parece que no sabemos nada de nuestro pasado. Nuestra educación estándar eligió concentrarse en cañones y bolas de cañón. En 1543 los japoneses adquirieron alguna tecnología de los portugueses y las armas de fuego resultantes desarrolladas por los japoneses condujeron a nuevos medios para lanzar flechas de fuego. Esto boilla, como se llamaba, de tipo cohete, tenía la apariencia de una flecha gruesa con aletas grandes, un eje de madera y una punta de metal. Se parecían mucho, pero mucho al Chong-tong coreano, un cohete de cañón del año 1370 utilizado por Joseon. En cuanto a los cohetes multicámara de cartuchos de metal, parece que estaban muy avanzados. En este libro de 1594 de Mayer Friedrich tenemos algo muy curioso. Bueno, ni siquiera estoy seguro de con qué disparaba esta pistola. ¿Podría ser cohetes en miniatura o algún tipo de balas? Bueno, o esta otra pistola de bloqueo de rueda de carga de nalgas extremadamente fina y perfectamente conservada de 1540. Los sistemas de carga de recámara con cerrojo se han empleado con cerraduras de rueda al menos a partir de 1540-1553. Bueno, observa por favor la grabación. ¿Qué te parece? Bueno, parece que todas estas cosas se usaron al menos en el siglo XVI y el metal no parece ser algo por lo que se sintieron intimidados. Bueno, así parece, pero lo vamos a ver a continuación. Pero se nos dice que la mayoría de los primeros cartuchos totalmente metálicos se inventaron en las primeras décadas del siglo XIX y los cartuchos modernos se inventaron a mediados o finales del siglo XIX. Aquí, por ejemplo, tenemos un lanzacohetes o lanzagranadas del siglo XVI en la parte de arriba y abajo uno británico de 1944. ¿Qué te parece? Para ser más específico, vamos a ver este taller de producción. ¿Estás bromeando? Esta gente están trabajando con la machota y el cincel usando una pala para el hierro fundido sin ninguna protección en 1580-1605. Bueno, parece que como los antiguos egipcios trabajando con el cincel de cobre en las pirámides, ¿no? Parece algo parecido, pero hay más. El libro de artillería de 1628 nos muestra algo sin sentido para ser percibido como razonable. La imagen explica cuántas personas se requieren para mover varios cañones, así como un montón de otras cosas como la recuperación de cañones y el buceo en el fondo del mar, y todo esto en 1628. Pero si esto pasa en 1628 y la historia oficial nos dice que el traje de buceo más antiguo conocido, que lo vemos a la derecha en la imagen, data de 1727, pero la verdad es que fue donado en 1860. Bueno, estos dos se ven bastante similares. Sin embargo, no se conocían trajes de buceo
oficial en 1628. El principal desafío para los desarrolladores de armas de fuego de carga de nalgas fue el sellar la recámara. Para armas de fuego demasiado grandes para usar cartuchos, el problema fue resuelto por el desarrollo de la rosca interrumpida. Pero en otras palabras, hasta 1845 era supuestamente imposible sellar la recámara. Veamos si este fue el caso. ¿Cuántas técnicas de sellado de nalgas necesitaron inventar en el pasado para que nuestros historiadores noten que algo no está bien con su narrativa? ¿Cómo es que pasó al menos 250 años de lo que vemos a continuación a los inventos patentados entre comillas a partir de 1845? Ellos claramente sabían cómo sellar la recámara en 1594, pero se nos dice que fue patentado en 1845. Esto no cuadra, pero no cuadra en nada. Toda una bala de cañón que este tipo está cargando en su cañón en el año 1500, ¿verdad? Este es el mosquete Fitilhaka utilizado por el ejército serbio en el siglo XV. Se parece demasiado a las bazucas de nuestro tiempo y también se parece mucho a los fases. Bueno, me cuesta ver a alguien tecnológicamente lo suficientemente avanzado como para producir cañones como los que se muestran a continuación y al mismo tiempo incapaz de producir carros de la misma calidad. No hay un solo carro de cañón del siglo XV y XVI que coincida con la calidad de los cañones reales. Parece un sinsentido como este. La historia oficial nos dice que alrededor de 1500 los europeos aprendieron a fundir hierro y cambiaron sus producciones de cañones a cargadores de boca de hierro de una sola pieza. China comenzó a adoptar armas giratorias europeas de carga de nalgas a partir de 1500 en adelante, limitando al mismo tiempo la producción de sus propios cargadores de bozal debido a la alta efectividad de la pistola giratoria de carga de nalgas como un arma antipersonal que para ellos era más interesante que el puro poder de una bala de cañón. Esencialmente, la narración nos dice que en algún momento del siglo XIV, los maestros de artillería inventaron armas de carga de nalgas y fueran muy rápidas de recargar y muy efectivas en la guerra, pero no pudieron sellar la recámara adecuadamente, para lo cual se encontraron dos soluciones para armas de fuego más pequeñas: cartucho metálico autónomo, inventado supuestamente en las primeras décadas del siglo XIX, y para armas de fuego grandes, esta cosa de tornillo interrumpido entre comillas, inventado supuestamente en 1845. ¿Y qué pasa con todas estas cosas de 1500 hasta 1845? En realidad todavía se han utilizado cargadores de bozal en el siglo XIX. Bueno, aquí deberían insertarse generosos 300-500 años de estancamiento tecnológico. En 1594 tenemos esto muy bien documentado y desarrollado, y en 1464 tenemos este cañón de tornillo interrumpido. Nada cuadra. ¿Qué ha pasado hasta 1845? Además, algunos de los cañones podrían ser algo más que cañones. Bueno, en otras palabras, alguna tecnología anterior fue mal utilizada o adoptada para un propósito diferente. Vigilando los Dardanelos durante unos 400 años, el famoso supercañón otomano es posiblemente una de las armas más importantes de la historia. El cañón de los Dardanelos
es un cañón de asedio de 1464 de gran tamaño que se vio en acción en la Operación Dardanelos de 1807. Fue diseñado y construido supuestamente en 1464 por el ingeniero militar turco Munir Ali. El cañón es de bronce, pesa 16,8 toneladas y 5,18 metros de longitud. Como curiosidad se nos dice que en 1453 utilizaba como proyectil bolas de piedra de 0,63 metros o 63 centímetros en diámetro, y en 1807, mucha atención, bolas de hierro completo de mismas medidas, pero de 1027,5 kilogramos. Eso es tremendo. Bueno, entendemos que estos cañones y balas de cañón se movieron de alguna manera, entre comillas, y ya hemos visto que nadie sabe cómo, o un montón de gente tirando de ellos. Bueno, según la narración oficial, no existía ningún tipo de material de polímero o geopolímero para producir estas bolas de diferentes medidas de piedra. Entonces, ¿cuánto tiempo llevaría a producir una de las siguientes bolas de cañón de piedra utilizando métodos atribuidos por los historiadores convencionales al siglo XV? Bueno, obviamente eso dependería del material utilizado, pero las siguientes bolas no se parecen en nada a la piedra caliza. Pero hay más. El cañón Faulemete de 1411 de la ciudad de Brunswick, Alemania, modelo cónico que permitía el uso de proyectiles de diferentes tamaños, tiene un peso de 8,75 toneladas. Otro cañón Monsmeg, que es un cañón supuestamente medieval que fue construido en 1449 por orden de Felipe el Bueno, duque de Borgoña, y enviado como regalo a Jaime II, rey de Escocia, en 1454. Monsmeg tiene un diámetro de cañón de 50,8 centímetros, lo que lo convierte en uno de los cañones más grandes del mundo por calibre, y tiene un peso de 6,6 toneladas. El cañón del Zar es una gran pieza de artillería del periodo moderno temprano que se exhibe en los terrenos de Kremlin de Moscú. Es un monumento del arte de la fundición de artillería rusa fundido en bronce, supuestamente en el año 1586 en Moscú. Nunca se usó en una guerra. Según el libro Guinness, es el mayor cañón de calibre del mundo y pesa 39,3 toneladas. Obviamente es difícil encontrar datos relacionados con lo que sucede cuando uno de estos cañones se carga con 33 kilogramos de pólvora en un intento de empujar una bola de piedra o de hierro de entre 322 a 1027 kilogramos. Lo más probable es que estas imágenes sean un buen indicador de las consecuencias. El espesor de las paredes creo que importa mucho. Mira la imagen y piensa por favor en la relación calibre contra espesor. Creo que algunos de los cañones no eran cañones en absoluto para disparar bolas de piedra o hierro en modo tradicional como muchos piensan, bolas que pesarán una tonelada. La física de las armas no puede soportar el retroceso, pero ¿qué pasaría si usaron algún tipo de esferas llenas de azufre, napalm, mugre negra o cualquier otra cosa desagradable con la que los alquimistas locales hayan experimentado, o usando algún otro dispositivo conectado al cañón? Siempre al lado de estos cañones se encuentran bolas de piedra o de hierro de diferentes medidas. Estas bolas nunca se metieron en el cañón, es imposible, y si el cañón es de tipo Dardanelos menos,
Si alguna vez se han utilizado estas bolas, entonces podría ser que se han utilizado como núcleos colocados en un tipo de campana, como en la imagen. ¿Tiene sentido disparar a un núcleo de este tipo, de piedra o de hierro, solo si el núcleo recibe una velocidad mucho mayor que con un disparo utilizando pólvora? Bueno, esto es algo así como un antiguo cañón de riel. Aquí hay un cañón con una rosca en la recámara. Algunos sabios, entre comillas, piensan que era necesario cargar el arma. Bueno, es decir, supuestamente se desenroscó cada vez y se cargó y luego se enroscó de nuevo. ¿Y cómo podrías hacer girar este coloso cada minuto o menos de un minuto? ¿Cómo garantizar la alineación absoluta? Una ligera deformación y se atascará. La idea es la siguiente. El cañón fue desmontado y ensamblado una vez cuando fue necesario y se colocó un dispositivo en esta estrecha cavidad que proporcionó la energía necesaria para el cañón. Hay una versión de que tales armas dispararon una poderosa onda de sonido. Por ejemplo, el cañón del zar se combina con la campana del zar porque, bueno, porque esto puede ser así, lo describiré a continuación. Aquí hay una versión de un arma antigua, se llama Vajra o Vajra. Los diseños de estilo Vajra son masivos en India, China y el Tíbet. En la imagen hay un Vajra combinado con una campana. Ahora presta atención a este cañón, por favor. Fue Vajra de los dioses quien estaba metido en la recámara del arma. ¿Tal arma podría arrojar núcleos de piedra y hierro con gran velocidad? Por lo tanto, no había necesidad de cargar el núcleo con explosivos como en los proyectiles de artillería modernos. Probablemente fue utilizada una enorme energía cinética. Cuando un Vajra recibe un impulso eléctrico, y no importa cómo, de una batería o inductivamente de un campo magnético, se genera una estructura helicoidal que consiste en líneas de fuerza magnéticas en el canal Vajra. Además, la estructura de toroide se forma no solo en el interior, sino también en el exterior. Ambas estructuras de toroide forman un vórtice de un campo magnético. Por un lado, un campo magnético externo que se dibuja en el Vajra y por otro lado se expulsa en forma de vórtice magnético doble retorcido en un cordón, lo cual es muy estable por mucho tiempo. Vajra es un arma que arrojó fuego espacial entre comillas. Vajra consta de un número par de bobinas unidas en el centro. Creo que esto conduce a la liberación del fuego espacial entre comillas o la energía, y la estructura en espiral empuja este fuego entre comillas o esta energía a la meta. Pero hay un segundo tipo de Vajra con un número impar de pares de bobinas. Para este tipo se forma un canal dentro. Usando este canal puedes mover cualquier cosa. Puedes mover por ejemplo el sonido. ¿Recuerdas la imagen del cañón del zar y la campana del zar? Bueno, una hipótesis que la podemos considerar más cercana a la realidad teniendo en cuenta lo que vemos y lo que tenemos físicamente como pruebas. La conclusión de todo esto te pertenece a ti. Muy bien, espero que has disfrutado de mi vídeo y si te ha gustado, suscríbete por favor, dame un like y comparte los enlaces de mis vídeos con tus amigos. Cuidaos mucho, muchas gracias y hasta luego.